Gracias a ustedes por invitarme, porque yo creo que este es un momento muy importante de la historia argentina, porque estamos por definir cuestiones para los tiempos. Y lamentablemente las estamos por definir mal. Yo escuchaba con absoluta desesperación, porque me producía desesperación, las denuncias que efectuaba valientemente el diputado Claudio Lozano, señalando la connivencia del gobierno con los fondos buitres para esta reapertura del canje del 2005. Y veía con insólita extrañeza cómo el resto de la oposición, puedo hablar en latín antiguo, sí, se hacían los pelotudos e ignoraban una cuestión de tamaña importancia. ¿Hay ignorancia o complicidad? Yo creo que hay ignorancia y complicidad, creo que hay las dos cosas juntas. Y digo ignorancia porque esos que dicen que son radicales, yo soy radical 100%, pero esos que dicen que son radicales y que hoy dominan ese partido que dice llamarse Unión Cívica Radical, pero que no tiene absolutamente nada en su esencia de lo que fuera históricamente la gloriosa Unión Cívica Radical, se hacen los pelotudos frente a una denuncia de este tipo, cuando precisamente nuestro movimiento histórico nació para oponerse a las consecuencias de una situación similar a la que se está pergeñando hoy. La revolución de 1890 fue para la revolución del parque fue para evitar que las obras sanitarias de Buenos Aires fueran vendidas para pagarle a la banca Baring Brothers los créditos de 1824. En la época de Rivadavia. Que el señor Rivadavia y su pandilla, ¿no es cierto? El señor Rivadavia y su pandilla hicieron exactamente lo mismo de lo que está haciendo hoy el señor Kirchner Vudú y su pandilla. Negociar deuda externa poniéndose de los dos lados del mostrador. La denuncia que hace Claudio Lozano respecto de Arcadia es pavorosa, porque resulta que el señor Massa, el señor Vudú, los asesores son al mismo tiempo integrantes de la sociedad que es la gestora de esta reapertura del canje, una sociedad Arcadia. Entonces, ¿cómo se dice? Son juez y parda. Yo creo que comen a dos mandíbulas. Yo creo que negocian por acreedor y por deudor y estafan a uno. Los acreedores tontos no son, porque son los grandes bancos, así que supongo que los tontos somos el pueblo argentino. Por eso, vos decías por ignorancia o por incapacidad de la oposición. Yo creo que si no fueran ignorantes o incapaces, tendrían que inmediatamente el Congreso de la Nación suspender el canje de la deuda externa que está pergeñando el gobierno, que por otra parte no sería nada más ni nada menos que ejercer las facultades que la Constitución le ha otorgado y que son facultades indelegables. Sí, revisar la deuda interna. No, claro, determinar la deuda interna y externa. Lo que pasa es que en base a una viciosa legislación, el Congreso renunció esta obligación constitucional en manos del Poder Ejecutivo, y esto le ha permitido, claro, no ahora, sino en una vieja ley de presupuesto. La ley de presupuesto se compone de dos partes, la parte permanente y la parte variable. ¿No es cierto? En la parte permanente del mecanismo de la sanción, ahí el Congreso renuncia a la facultad constitucional de ser quien trata la deuda. Esto lo usaron, primero lo había usado la dictadura militar sin constitución, después lo utilizó
la pandilla de Cavallo y Menem. Lo siguió utilizando la pandilla de la Rúa y ahora lo utiliza la pandilla de ¿Y Kirchner. la gente de Alfonsín, que Alfonsín cuando asumió no hizo este planteo seriamente? Y Como lo hizo, por ejemplo, Alan García. Claro, y Alfonsín que vino con una impronta en el 83, la cambia el 4 de enero de 1985, cuando viene Ferrán, a la sazón, secretario general del Fondo Monetario Internacional, lo caga a pedos, y el cobarde de Alfonsín reemplaza a Grispu, que era un economista nacional, por un representante del capital financiero como era el señor Zurruil, asociado de Broderson, expresión del capital financiero, e implanta en el Plan Austral, mintiéndole al país y diciéndole que el Plan Austral es producto de la inventiva argentina, cuando el Plan Austral está hecho en base a un modelo hecho por el Fondo Monetario Internacional, que se aplicó en México como con el nombre de Plan Azteca, y que se aplicó también en Israel. En Argentina y en México llevó a un fracaso absoluto, a la crisis de México, y a la Argentina fue el preludio de la crisis que termina en el 2001. El planteo de Olmos sobre la deuda, ¿qué le parece? Olmos fue un gran luchador a quien yo tuve el honor y el gusto de conocer y con el cual también trabajar en común. Pone en descubierto la absoluta ilegalidad de la deuda. Pero ahora es peor todavía, porque esto es peor que lo de Olmos. ¿Tiene solución el tema de la deuda? El tema de la deuda, si se encara seriamente, tiene solución. ¿En qué forma? Porque Rodríguez Sá dijo no pagar la deuda, declaró Bueno, default. yo soy partidario de lo que planteaba Alan García, que era el club de deudores. Porque yo creo que así como los acreedores financieros están sindicados en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial, los deudores también tenemos que tener nuestro propio sindicato. Por eso creo que a veces la unión hace la fuerza, o sea, unirnos para poder negociar. Para discutir racionalmente la cuestión de el movimiento internacional de capitales. Porque acá hay que tener en cuenta una cosa. El ahorro se transforma en capital cuando se invierte en la producción de bienes y servicios. Pero esa orientación, tanto sectorial como regional, depende de dos variables macroeconómicas fundamentales: la tasa de rentabilidad y la tasa de seguridad, que son inversamente proporcionales la una a la otra. A mayor tasa de rentabilidad, menor tasa de seguridad. A mayor tasa de seguridad, menor tasa de rentabilidad. Esto hace que el ahorro se transforme en capital en los países centrales del sistema, es decir, Europa y Estados Unidos. Y de ahí el propio capital ahorrado en los países dependientes pasa a transformarse en capital en los países centrales y ser reinvertidos a mayor tasa de interés por la menor tasa de seguridad que tienen por los países centrales. Es decir, que nos están prestando nuestra propia plata.